Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo calcular la distancia de un punto a una recta y para ello vamos a utilizar una construcción de GeoGebra y luego vamos a venir a explicar aquí un poquito cómo se transforma todo lo dicho en expresiones. Bien, esta es nuestra construcción de GeoGebra. El GeoGebra en tres dimensiones puede que tenga algunos errores y más con el programa de grabación, pero esperemos que nos respete más o menos. Bueno, esta es la recta en cuestión y este es el punto desde el que queremos calcular la distancia. Bueno, la cuestión está en que podemos utilizar la geometría o sea, el conocimiento que tenemos de los productos entre vectores para hacer esto, ¿vale? Bueno, vamos a darle aquí un vistacillo. ¿Y cuál es la idea del proceso? Bueno, la idea es la siguiente. Si yo defino este vector de aquí primero, si defino este vector como el vector de la recta, ¿vale? Y este otro de aquí, vector como el vector que va desde el punto, un punto cualquiera de la recta, este punto lo hemos puesto como podrían haber puesto cualquier otro, ¿eh? De hecho yo podría desplazarlo y no tendría ningún efecto en el cálculo que vamos a hacer. Y ahora defino otros vectores paralelos a él, que serían este de aquí y este otro. Después defino a estos otros vectores, ¿no? Los que tienen el mismo color son paralelos entre ellos. Defino un paralelogramo, ¿verdad? Bueno, pues la, la pregunta es, este paralelogramo, ¿para qué me puede servir, ¿no? Para el cálculo que tenemos en mente. Bueno, vamos a enfocarlo más o menos desde aquí para que sea útil. Y vamos a marcar ahora el polígono en cuestión. Este sería, es un paralelogramo. Entonces, lo que a mí me interesa, la distancia que me interesa desde el punto a la recta, sería un segmento y vendría por aquí, ¿verdad? Es decir, ese segmento vendría a ser, pues, ese de ahí, donde el ángulo que forma con la recta es de 90 grados, ¿vale? Porque es una altura, ¿de acuerdo? Este segmento de aquí es la altura de este paralelogramo, ¿eh? Por eso ese ángulo es de 90 grados. Entonces, si yo pudiese calcular el área de este paralelogramo, que se calcula como base por altura por un lado y la base la pudiese calcular también por otro lado, podría despejar la altura perfectamente, que es lo que me interesa, que es la distancia que hay desde este punto hasta esta recta de aquí. Bueno, pues eso es lo que vamos a mostrar cómo se hace en la construcción que tenemos bueno, en el archivo que tenemos de Inkscape. Bueno, en este archivo de Inkscape lo que tenemos es una explicación por escrito de lo que hemos dicho cuando estamos explicando la construcción de GeoGebra, lo que hemos estado diciendo, para que se vea y se entienda mejor. Hemos dicho que el área del paralelogramo se calcularía como la base por la altura. La altura se podría entonces despejar de aquí y calcularla como el área del paralelogramo partido por la base. Entonces me interesa saber cómo calcular cada uno de ellos independientemente. Y además esa altura es la distancia que hay entre el punto es externo, y la recta en cuestión. La base la puedo calcular como el módulo del vector de dirección de la recta. ¿De acuerdo? La base sería lo largo que era ese vector de la recta que da pues eso, el fundamento del paralelogramo. Luego, si defino estos dos puntos, como este es un punto cualquiera de la recta y este es el punto que me interesa, el punto que me han dicho desde el que tengo que calcular la distancia de la recta, entonces el área del paralelogramo se podría calcular aparte como el producto vectorial de este vector que empieza en la recta y acaba en el punto. Si estuviera al revés no tendría absolutamente ninguna importancia porque solo afectaría al signo de este vector, es decir, al sentido del vector y el módulo entonces sería igual de largo, ¿vale? Esto en realidad de aquí es un
es un módulo, ¿de acuerdo? Aquí parece una barra, pero es un módulo, ¿eh? Bien, así mejor. Ahora se ve perfectamente que esto realmente es un módulo, ¿vale? El módulo del vector. Y como hablamos, cambiar aquí el orden no afectaría para nada al módulo, solo cambiaría el signo del vector resultante. Y una vez que he hecho esto, pues veo que entonces que puedo calcular la base, puedo calcularla por un lado y el área la puedo calcular por otro lado, tal y como hemos dicho. Entonces, si llevo todo eso a esta expresión y me doy cuenta que realmente que la altura es la distancia que quiero, pues puedo escribir que la distancia que quiero es el área, que es esto de aquí, el área del paralelogramo, partido por la base, que es eso otro. ¿De acuerdo? Es decir, esta misma expresión de aquí, donde se han hecho esta sustitución aquí y esta otra sustitución aquí y esta otra también sustitución aquí, es decir, que la altura es la distancia que busco. Y al final transformo mi problema en un problema sencillamente de calcular productos vectoriales y módulos de esos de vectores. ¿De acuerdo? Pues esta sería la forma de calcular la distancia de un punto a una recta utilizando únicamente los conceptos de productos entre vectores y módulos.